La Biblia es palabra de Dios y vamos a ir a considerar, como les digo, vamos a hacer un pequeño tour por la Biblia. Primero que nada vamos a ir a la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta el 21. Donde dice la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética más segura. Escuchen bien atentamente porque la palabra es muy clara. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura que ¿qué cosas? Pues más segura que los sueños, más segura que las visiones, más segura que las emociones, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se guían por los sueños, por las emociones, por las visiones, por los sentimientos y dicen, ay, pastor, yo tuve un sueño, yo soñé, yo sentí, yo tuve una visión. Pero la Biblia dice que tenemos también la palabra profética que es más segura que todo ese tipo de cosas, ¿verdad? A la cual hacéis bien, dice, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora mismo estamos en un lugar oscuro, ¿verdad? Este tiempo es un lugar de oscuridad. Y la única lámpara que nos alumbra a nosotros el camino es la palabra de Dios, como dice el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces esta es la única lámpara que nos alumbra, ¿verdad? En este tiempo de confusión, en este tiempo de apostasía, en este tiempo donde hay tantos falsos profetas, uno dice de una manera y otro dice de otra, pero la única verdad absoluta es la palabra de Dios que nos alumbra como si fuera una antorcha en un lugar oscuro. En un lugar oscuro usted tiene que tener una lámpara, una antorcha. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El día cuando estemos en la presencia del Señor, ya ese es el día, ¿verdad? Entonces todo estará claro, ya no habrán dudas, ya no habrán inquietudes, todos los misterios se nos habrán revelado y entonces tendremos un conocimiento pleno de todas las cosas hasta que el día esclarezca y el lucero, ¿quién es el lucero de la mañana? Cristo es el lucero de la mañana que salga en nuestros corazones y nos lleve a su reino de gloria y entonces conoceremos como fuimos conocidos, conoceremos todos los misterios y toda la ciencia. Dice, entendiendo, verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía, y no solo profecía, sino doctrina también. Podríamos decir, nada de la Biblia es de interpretación privada, sino que la Biblia se explica a sí misma. Nadie puede decir, no, yo creo que dice esto, yo creo que dice lo otro. No, la Biblia dice lo que dice, no lo que la gente dice que dice. La Escritura dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia no es de interpretación privada, queda claro en este pasaje de la Escritura. La palabra de Dios se interpreta ella sola a sí misma. Cuando se estudia la Biblia a fondo, con una buena actitud, con un buen espíritu, con un deseo sincero de conocer la palabra de Dios para luego poner en práctica todo lo aprendido, aunque lo aprendido no esté de moda, pero queremos poner en práctica todo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, pues ahí vamos por un buen camino, ¿verdad que sí? Dice que tenemos que adaptarnos, adecuarnos, ponernos en sintonía con lo que nos revela la palabra de Dios, que para nosotros los cristianos es la regla de fe y conducta, es la regla, es la que nos guía, por la que nos tenemos que guiar. No podemos ir a la Biblia con ideas predeterminadas, buscando que la Biblia que la Biblia diga lo que a mí me gustaría que dijera. La Biblia, como dije antes, dice lo que dice, no lo que yo quiero que diga. ¿Dicen amén? La Biblia dice lo que dice, no lo que yo quiero que diga. Algunas personas van a la Biblia buscando que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga.
Pero para hacer un buen exégesis, un buen estudio de la palabra, hay que estudiar y conocer bien las reglas de la hermenéutica. La hermenéutica contiene muchas reglas que son de suma importancia para tenerlas en cuenta a la hora de interpretar la Escritura correctamente. Una persona que no conozca las reglas de la hermenéutica suele equivocarse y suele descontextualizar cualquier versículo de la palabra de Dios y le suele dar una interpretación y promover así una falsa doctrina. De hecho, muchas falsas doctrinas se han levantado y pululan por las diferentes religiones del mundo porque los fundadores de esas religiones no conocían las reglas de la hermenéutica, no conocían bien la palabra de Dios y entonces interpretaron mal y en base a la mala interpretación que sacaron, pues de ahí se ha formado una religión. Pero las falsas doctrinas hacen mucho daño y detrás de las falsas doctrinas siempre está la ignorancia de las Escrituras, de la palabra de Dios. Está también la falta del temor de Dios. En muchos hombres está también, aparte de la ignorancia, está la falta del temor de Dios, porque la persona que tiene temor de Dios no hace ninguna declaración atribuyéndosela a la Biblia si no está absolutamente seguro de que es como está diciendo, ¿verdad? Pero cuando una persona afirma y promueve una falsa doctrina, no puede estar seguro de que lo que dice es palabra de Dios. Lo dirá, claro que sí, pero lo dirá en un estado de duda. Hay de aquellas personas, hay de aquellos que manipulan, que malinterpretan la palabra de Dios para sus propios fines egoístas. Yo he visto muchas personas dándole una mala interpretación a la palabra de Dios y he visto cómo sacan textos de su contexto y aplican mal la palabra de Dios. Y hoy les voy a compartir algunos pasajes, como digo, 5 pasajes de la Biblia en los que las personas ignorantes tuercen y manipulan y le cambian el sentido y hacen que un texto diga lo que no dice. Después se los voy a ir mostrando, pero antes vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 18, sobre el hecho de que la Biblia es la verdad absoluta. 2 de Pedro 3, del 15 al 18 dice: tened entendido esto, tened entendido, hermanos, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia que Dios tiene es para darle tiempo a la gente a que se salven, a que se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Es para salvación, no es para condenación, no, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios tiene mucha paciencia, dando tiempo así a que la gente se arrepientan para salvación. Como también dice nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, el apóstol Pedro habla del apóstol Pablo. Y Pedro dice que Pablo había escrito, y obviamente tenemos medio Nuevo Testamento escrito por San Pablo. Dice, tened entendido que la palabra de nuestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que Pablo también había escrito según la sabiduría que Dios le había dado, como todos los escritores de la Biblia. Dice el verso 16, hablando de los escritos de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí, porque todo no es tan fácil. La gente se cree que todo es muy fácil, pero hay algunas que son difíciles de entender. Lo dice el apóstol Pedro refiriendo a los escritos del apóstol Pablo, entre las cuales hay algunas profecías o palabras o doctrinas que son un poco difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, los que no tienen conocimiento de la palabra, indocto se deriva de doctor, ¿verdad? Cuando hablamos de un doctorado, una persona que tiene un doctorado en teología, quiere decir que ha estudiado muchísimo todos los textos bíblicos, incluso las lenguas como el griego, el hebreo y todos los idiomas de la Biblia los ha estudiado. Entonces esa persona pues puede decirse que ya tiene
un doctorado. Los indoctos quiere decir los que no saben o no han estudiado nada de la palabra de Dios. Los indoctos y los inconstantes, es decir, los que andan dando tumbos por ahí de un lugar a otro, dice tuercen las escrituras, las retuercen y las deforman, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo que eso ya está ahí, sabiendo de antemano que hay personas que tuercen las escrituras, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea que en otras palabras, que nosotros estemos firmes en la verdad absoluta. Aleluya. Como predicaba también el otro día acerca de la casa fundada o establecida sobre la roca, ¿verdad? Que esa no se cae nunca. Entonces, bueno, hasta aquí esta pequeña introducción. Vamos ahora a ver esos 5 pasajes de la Biblia que suelen ser mal interpretados, no por todos, gracias a Dios, pero por algunas personas sí que hemos visto esto. Yo personalmente he visto estos 5 pasajes mal interpretados y le han cambiado el sentido. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Jeremías. Si vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 17 y el versículo 5 dice así la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Repito el texto completo del verso 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Las personas que usan mal este texto de la Biblia lo aplican de manera equivocada. Solamente citan la primera parte del versículo, no lo citan de manera completa, no citan la segunda parte. Y yo los he visto. Dicen, maldito el varón que confía en el hombre. Y repiten otra vez, una y varias veces, maldito el varón que confía en el hombre. Dan a entender esas personas que usan esa primera parte del versículo 5, dan a entender que no se puede confiar en los hombres. Dan a entender eso, que no se puede confiar en los hombres. Pero eso no es correcto, eso es una mala interpretación. Claro que hay personas en las que no se puede confiar, naturalmente, uno no puede confiar en todo el mundo, pero también hay personas en las que sí podemos confiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo no voy a confiar en personas que tienen buen testimonio? Yo tengo que conocer las personas, tengo que confiar en las personas que tienen buen testimonio. ¿Cómo no voy a confiar en personas que sé que son hombres y mujeres de Dios, que no mienten, que dicen la verdad? Claro que puedo confiar en ellos. El versículo se aclara y tiene su explicación bíblica correcta cuando lo lees completo. Cuando lo lees completo, entonces usted encuentra que no es maldito el varón que confía en el hombre, sino que lo que quiere decir el versículo es que Dios tiene que estar por encima de la voluntad de los hombres. Cuando usted lo lee completo, se da cuenta que lo que el versículo dice es que usted no debe obedecer a los hombres antes que a Dios. Ese es el mensaje de ese versículo. Que usted no puede poner la voluntad del hombre por encima de la voluntad de Dios. Primero está la voluntad de Dios. Cuando una persona pone la voluntad de un hombre por encima de la voluntad de Dios, entonces ahí sí es correcto la aplicación de maldito el varón que confía en el hombre. Pero cuando el hombre está en la perfecta voluntad de Dios, pues entonces no tiene aplicación ese versículo. Primero hay que obedecerle a Dios, y a los hombres se le obedece también cuando lo que los hombres enseñan está en la palabra de Dios. Cuando lo que los hombres enseñan está en la palabra de Dios, entonces hay que obedecerlo. No es porque lo diga el hombre lo único que hace es repetir lo que dice la Escritura. Si lo que los hombres nos enseñan está fuera de la palabra de Dios, ahí es donde no debemos de confiar en el hombre. Pero no quiere decir que en todos los casos
confiar en el hombre está mal, como dan a entender estas personas que utilizan maldito el varón que confía en el hombre de una manera inadecuada. Cuando el hombre está errado, cuando el hombre está equivocado y nosotros lo sabemos y aún así confiamos en ese hombre, ahí es cuando se puede decir maldito el varón que confía en el hombre, porque sabemos que el hombre está equivocado y encima confiamos en ese hombre que está equivocado. Pero si ese hombre no está equivocado y yo confío en ese hombre, pues entonces no soy maldito. Maldito sería en el caso de que ese hombre está enseñando una cosa que está fuera de la palabra de Dios y yo pongo lo que el hombre dice por encima de lo que Dios dice. Ahí sí, en ese caso es de aplicación ese versículo, pero no en todos los casos. He conocido personas que desconfían hasta de las personas fieles y honradas y de buen testimonio. Desconfían de todo el mundo, pero confían en las falsas doctrinas que ellos creen. Desconfían de todo el mundo y aplican a todo el mundo ese versículo, maldito el varón que confía en el hombre. Pero ellos confían en sí mismos y en sus doctrinas equivocadas. Lo de maldito el varón que confía en el hombre, lo usan para ellos. Maldito el varón que confía en el hombre, lo usan para ellos desconfiar de todo el mundo, pero no para desconfiar de sí mismos. Algunos de los cabecillas que se han ido de nuestra iglesia cuando se encuentran con algunos hermanos que siguen fieles a esta iglesia y siguen fieles a la palabra de Dios, cuando se encuentran con ellos por ahí, dicen, todavía tú sigues ahí en la iglesia con el pastor Santiago. El pastor Santiago se va de cabeza para el infierno. Y dicen disparates de todo tipo. Maldito el varón que confía en el hombre y desprecio de toda clase. Pobrecitos, a mí me da mucha pena de ellos y tenemos que orar al Señor por si Dios les concede que se arrepientan, porque muchos de ellos ya han traspasado la línea roja y ya han entrado en un terreno que es un terreno peligroso y siguen utilizando la Biblia para sus propios fines y la malinterpretan adaptándola a sus caprichos egoístas. Entonces ese es un versículo. Jeremías 17:5 es uno de los versículos que yo he encontrado que algunas personas lo han malinterpretado mal. Otro versículo, otro texto que muchos utilizan mal y lo usan especialmente para defender su pecado. Y esto lo he visto yo con mis propios ojos. Utilizan ese texto para defender su pecado, su mal comportamiento, su mala actitud. Ese texto que les estoy diciendo es Mateo capítulo 7, versículo 1. Ese texto lo usan muchas personas fuera de contexto y siempre están diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, no juzguéis para que no seáis juzgados. En una ocasión, un joven que decía ser cristiano, pero que estaba dando un testimonio malísimo, yo como pastor lo tuve que corregir porque me toca como pastor corregir a las personas. Y cuando yo les cité a este joven los pecados que él tenía porque eran evidentes, él se enfadó mucho porque le cité sus pecados y entonces me dijo, no me esté juzgando, pastor, no me esté juzgando, no juzguéis para que no seáis juzgados. Me decía, y me lo decía enfadado conmigo, me está juzgando. Sencillamente le estaba citando los pecados que tenía para que el hombre se arrepintiera. Un texto, hermano, si nosotros cogemos ese texto y lo aislamos del resto de la Biblia, llegamos a la conclusión de que no se puede juzgar, porque en apariencia eso es lo que parece decir, no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces quiere decir que nosotros los cristianos no podemos juzgar. ¿Será eso lo que quiere decir? Pues no quiere decir eso, quiere decir justamente lo contrario. Sí que podemos juzgar, los cristianos podemos juzgar, de hecho debemos de juzgar, pero el que solamente lee Mateo 7:1 y se olvida del resto, es decir, de los siguientes versículos de la Biblia, malinterpreta la Biblia, saca un texto de su contexto. A veces para interpretar un texto hay que ir al contexto inmediato. El contexto inmediato son los versículos que están después y antes del texto que estamos estudiando. Y algunas veces, hermanos, ni siquiera yendo al contexto,
podemos encontrar una explicación para la palabra. Tenemos que ir a toda la Biblia, tenemos que leer toda la Biblia, no solamente un capítulo, no solamente un versículo, toda la Biblia. Para tratar un tema, hermanos, tan importante como es el tema de juzgar, el tema de los juicios, no podemos irnos solamente a Mateo 7:1, como si la Biblia no tuviera más versículos que hablan del juicio. Tenemos que ver todo lo que dice toda la Biblia en todos los contextos acerca de los juicios. Entonces haremos un estudio a fondo y entenderemos que efectivamente el texto de Mateo 7:1 no quiere decir que no debemos de juzgar, como eso es lo que aparenta decir, ¿verdad? Para tratar un tema tan importante como es el de juzgar y el de los juicios, tenemos que estudiar todo lo que dicen los 66 libros de la Biblia. No solamente un capítulo, no solamente un libro, todo lo que dice la Biblia. Si leemos el contexto de Mateo 7, del 1 al 5, nos damos cuenta de que lo que dice el versículo 1 se explica en el versículo 5 y adquiere significado. Lo que Dios está diciendo en Mateo 7, del 1 al 5, como vamos a ver a continuación, es que para usted poder juzgar, primero usted tiene que estar libre de pecado. Eso es, en pocas palabras, el resumen de lo que quiere decir Mateo 7, del 1 al 5. Vamos a leerlo, donde dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, ahí lo tienes en el verso 5. Saca primero la viga de tu propio ojo, es decir, límpiate primero de tus pecados, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, o para corregir a tu hermano, o para juzgar a tu hermano. Pero primero límpiate. O sea que los hombres que en la Biblia tenemos también un caso muy claro. Tenemos el caso de cuando los fariseos y saduceos y todos estos enemigos de Jesucristo cogieron a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ellos la trajeron y se la echaron al Señor allí delante y querían apedrearla. Ellos querían apedrearla. Y le dijeron: en la ley de Moisés dice que a este tipo de mujeres hay que apedrearlas. Sí, es verdad, eso dice la ley la ley de Moisés. Si una mujer ha sido sorprendida en adulterio, hay que apedrearla. El Señor no estaba en contra de la ley y le dijo: muy bien, eso es lo que dice la ley. Sí, tienen razón, pero el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en comenzar a apedrearla. Los confrontó a ellos con su propio pecado, pero no les negó que la ley de Moisés dice que a ese tipo de mujeres hay que apedrearla. Lo admitió. Y le dijo: bueno, pues de ustedes el que esté sin pecado comience a apedrear a esa mujer. Entonces, ¿qué quería decir el Señor con eso? Pues lo mismo que está diciendo aquí, lo mismo que está diciendo el versículo 5, hipócrita. Saca primero la viga que está en tu propio ojo, para que luego tengas autoridad moral y santidad para que puedas juzgar o ejecutar sentencias sobre una persona. Así que, hermano, si usted está en pecado, usted no puede juzgar, pero si usted está limpio, claro que puede juzgar el mal comportamiento de los demás. Por supuesto que lo puede juzgar. Y le voy a mostrar varios pasajes de la Biblia que le dejan claro que sí podemos juzgar. Es más, la palabra de Dios nos dice que debemos de ser jueces justos. Amén. Vamos a ver lo que dice. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 6. Este es el apóstol Pablo echándole una reprimenda a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaban en las nubes, no tenían los pies en la tierra, todo era como en una nebulosa. Bueno, sí, Dios es amor y todo eso, y habían problemas en la iglesia de Corinto y nadie era capaz de abordar esos problemas y de coger el toro por los cuernos y de juzgar con juicio justo.
Fíjense lo que dice la palabra, 1 Corintios 6, 1 en adelante, dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En otras palabras, parafraseando este versículo, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo: ¿se atreve alguno de ustedes cuando hay un problema entre dos personas, entre dos hermanos en la iglesia, se atreven ustedes a ir a llevar ese problema al juzgado de guardia para que lo juzgue un juez que no tiene temor de Dios, en lugar de resolver ese problema aquí entre los hermanos? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro hermano de la iglesia, ir a juicio delante de los injustos? Nosotros somos los justos, los que están en el mundo, ellos son unos injustos. Dice: ¿y no delante de Dios, delante de los santos? En otras palabras, que cuando hay un problema entre dos hermanos, eso se resuelve entre los hermanos de la iglesia, con el pastor y con los ancianos. Y miren lo que dice, verso 2, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros, los santos, hemos de juzgar al mundo. ¿Cómo vamos a ir para que el mundo nos juzgue a nosotros? No, que va. Nosotros hemos de juzgar al mundo. Cuando el Señor establezca su reino milenial sobre la tierra, nos pondrá a nosotros como jueces para juzgar a la gente del mundo. Y si el mundo, sigue diciendo el verso 2, y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Obviamente no. ¿Cómo vamos a ser indignos? Somos dignos de juzgar cosas pequeñas, los quehaceres del día, los problemas que surjan entre nosotros. Tenemos que tener la suficiente dignidad y el suficiente conocimiento para ser jueces justos. Miren lo que dice el verso 3. Dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar? ¿A quién dice que debemos de juzgar ahí? A los ángeles. Tú y yo seremos jueces de los ángeles. Claro, ahora mismo, en el estado en el que estamos, no. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, dice la Biblia que nosotros juzgaremos a los ángeles. Dios nos llenará de conocimiento y de mucha sabiduría para entonces juzgar a los ángeles. Y hay otra interrogante, dice: ¿cuánto más las cosas de esta vida? Es decir, si vamos a juzgar a la gente del mundo y si vamos a juzgar a los ángeles, obviamente las cosas de esta vida, los problemas en los quehaceres diarios, en las riñas habituales que suelen haber, por supuesto que los tenemos que juzgar. Y si el verso 4 sigue dando más instrucciones acerca de juzgar. Dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, problemas laborales, problemas entre hermanos, problemas matrimoniales, dice: ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Pregunta el apóstol Pablo: ¿ustedes ponen para juzgar a los que son recién convertidos en la iglesia, a los de menor estima, a los que no saben, ni siquiera se han leído la Biblia? ¿Cómo se les ocurre? No, esa gente no pueden ser jueces. En todo caso, los jueces en la iglesia son los ancianos, el pastor, la gente que tiene ya muchos años de recorrido y que tienen mucha experiencia en los caminos del Señor. Y fíjate, el verso 5 dice: para avergonzaros lo digo. Porque era una vergüenza que la iglesia de Corinto estuviera llevando los litigios y los problemas que habían entre los hermanos al juzgado de guardia de lo civil para que un juez del mundo juzgara los asuntos entre hermanos. Por eso dice: para avergonzaros lo digo. Vergüenza le debería de dar. Corintios ya tenían que tener madurez suficiente para juzgar los problemas, para que no tener que ir al juzgado de guardia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¡Qué vergüenza! No tenía que haber uno, tenían que haber muchos capacitados para juzgar los problemas. El verso 6 dice: sino que el hermano con el hermano. Dos hermanos de la iglesia se pelean entre ellos, pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Pero bueno, ¿estamos locos o qué? Está diciendo el apóstol Pablo. No, eso no puede ser así. Juan capítulo 12, versículo 48. Vamos a ver más acerca del juicio.
Juan capítulo 12, versículo 48, dice la palabra de Dios, el que me rechaza, dice Jesucristo, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra nos juzga, nosotros tenemos que juzgar según la palabra de Dios. Los jueces tienen unas leyes hechas por los parlamentarios y con esas leyes ellos juzgan los conflictos y los problemas que hay sociales en el mundo, problemas laborales, problemas económicos, robos, crímenes, etcétera. Ellos juzgan por las leyes que han hecho los parlamentarios de cada país. Pues nosotros los cristianos tenemos que juzgar por este libro, por la palabra de Dios. Y miren otro versículo que nos habla bien claro, Juan capítulo 7, versículo 24, que nos habla muy claro de que sí tenemos la responsabilidad de juzgar. Dice, no juzguéis según las apariencias. Verso 24 del capítulo 7 de San Juan, no juzguéis según las apariencias, sino, ¿cómo tenemos que juzgar? Con justo juicio, con justo juicio. Nosotros tenemos que juzgar los asuntos, los conflictos, los malos entendidos que puedan haber en la iglesia con justo juicio. ¿Ven cómo la Biblia sí aprueba el hecho de que nosotros tenemos que juzgar? Pero cuando una persona coge solamente Mateo 7:1 y dice no juzguéis para que no seáis juzgados, pues claro, eso es un texto fuera de contexto y eso es un texto que no está diciendo lo que dice la Biblia en su totalidad. Cuando hablamos de juicios tenemos que leer, y yo no he leído en esta ocasión sino estos 3 pasajes, ¿verdad? Pero hay muchísimo más que se puede leer acerca de que sí tenemos la responsabilidad de juzgar. A la hora de juzgar tenemos que ser muy justos, tenemos que ser justos. Justo significa correctos, exactos, equilibrados, hacer las cosas con justicia, al pan, pan y al vino, vino, llamando a las cosas por su nombre. Nada de cambalaches ni de historias raras. Otro pasaje que nos habla también para que tengamos elementos de juicio y sabiduría para juzgar está en Proverbios 17:15. Proverbios 17:15, vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación ante Jehová. El que justifica al impío no se le puede justificar. Hay que llamar las cosas por su nombre. Si está en pecado hay que decirle el pecado que tiene. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos, tanto el uno como el otro, son abominación, es decir, a Dios le dan ganas de vomitar, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Justo significa que al pan, pan y al vino, vino. A la hora de juzgar entre un justo y un impío o entre 2 personas, tenemos que amarrarnos bien el cinturón para hacer un juicio justo. Dios quiere que hagamos juicios justos, como dice el Evangelio según San Juan. Usted no debe defender el mal comportamiento de nadie. Lo que está mal, sea en quien sea en su padre, en su madre, en su hijo, en quien sea, en su mejor amigo. Usted no debe condenar al justo que ha actuado con absoluta responsabilidad, no lo debe juzgar, no lo debe condenar, porque si condena al justo es como si absuelve al pecador o al impío. El que justifica al impío y el que condena al justo, dice Proverbios, ambos son igualmente abominación ante Jehová. Así que no sea usted más bueno que Dios, pensando y justificando a la persona que ha hecho lo malo, porque eso no es justicia, eso es abominación ante los ojos de Jehová. No podemos ser más buenos que Dios. Pero hay gente que se creen que son más buenos que Dios. Al que ha hecho lo malo hay que reprenderlo y en ningún momento justificar lo que ha hecho malo. Ahora, si la persona se arrepiente y es un arrepentimiento genuino y de corazón, bueno, gloria a Dios. Si 70 veces se arrepiente tu hermano y 70 veces te pide perdón, 70 veces perdónalo.
Pero si usted lo justifica sin que la persona se haya arrepentido y no lo reprende, pues usted le está dando a entender que lo malo que ha hecho no es grave, que no tiene ninguna importancia, que está bien, que lo puede seguir haciendo. No se puede hacer eso. Cuando una persona ha hecho algo malo, si de verdad está arrepentido, se quebranta y pide perdón, llora, se arrepiente y no vuelve a repetir el error que ha cometido. Yo he visto personas que cuando se han dado cuenta que han cometido un error, no solo lo confiesan y no solo lo declaran, dice, hermano, te fallé, perdóname, y hasta lloran, hasta derraman lágrimas. Cuando yo veo una persona derramando lágrimas y pidiendo perdón, digo, eso es un arrepentimiento sincero, porque se ve que la persona hasta llora y está roto y está contrito y está quebrantado y está reconociendo que se ha equivocado. No como otros que dicen, perdóname, pero en el fondo de su corazón no hay arrepentimiento. Si no está arrepentido, si no pide perdón, si no se quebranta y llora su propio pecado, sino que se sigue justificando a sí mismo, esa persona volverá a repetir su pecado. He visto personas que han pedido perdón, pero no lo han hecho de corazón, lo han hecho por la conveniencia del momento. Y luego vuelven a repetir el mismo pecado, vuelven a tropezar en la misma piedra, porque la primera vez que pidieron perdón, como no lo hicieron de corazón, lo hicieron a lo mejor para quedar bien delante de los demás y para aparentar que eran humildes, pero si no lo han hecho de corazón no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento esa persona vuelve a repetir el mismo error. Miren, hermanos, con Jesucristo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con Jesucristo, el pueblo de Israel y los gobernantes que gobernaban en aquella época cometieron dos errores, los que dice Proverbios capítulo 17, versículo 5. Condenaron al justo. ¿Quién era el justo? Jesucristo era el justo. ¿Y qué dijeron? Crucifícale, crucifícale. Y a Barrabás, que era el asesino, a ese que lo dejaran libre. ¿A quién queréis que os suelte? A Barrabás, el asesino. Suelta a ese, perdónale a ese, con todo lo malo que había hecho. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos, los dos, son abominación delante de Jehová, y en este caso con Jesucristo cometieron esos dos errores. Muchas veces tendremos que juzgar entre dos personas, entre dos hermanos o entre tus dos hijos que se pelearon. Cuidado con juzgar según lo que nos convenga. El juicio debe ser según la justicia, no según lo que nos convenga o lo que nos interese en ese momento. No se debe hacer acepción de persona, ni a este le voy a perdonar más porque es mi hijo, es mi padre, es mi hermano, es mi amigo del alma, ni al otro como es un desconocido, pues que lo condenen injustamente. Entonces no, ya vemos que la palabra de Dios deja bien claro el tema de los juicios. Creo que ha quedado claro, y si no ha quedado claro en algunas personas, pues después que termine la prédica me pueden hablar y podemos hablar más sobre el tema de los juicios. Pero es obvio que sí, la Biblia aprueba que tenemos que juzgar, pero juzgar con justo juicio, como dice el Evangelio según San Juan. El tercer pasaje de la Escritura que suele ser mal interpretado es el de Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Vamos allí para que podamos entender. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Este no es solamente un versículo, este es un pasaje completo de varios versículos. Dice así, Primera de Corintios 9, 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, es el apóstol Pablo el que está hablando aquí, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, entre paréntesis, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, cierra paréntesis.
para ganar a los que están sin ley. Sigue diciendo, verso 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Qué estrategia más bonita tenía el apóstol Pablo. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, es decir, para dar fruto, para llevar mucho fruto para la gloria del Señor. Pues este pasaje que acabo de leer, a algunos cuando lo leen, algunos cristianos ignorantes cuando lo leen, aplican aquí una regla de 3 y dicen, bueno, pues si Pablo se hizo siervo para ganar a los siervos, si se hizo judío para ganar a los judíos, si se hizo un fuera de la ley para ganar a los que están sin ley, si se hizo un débil para ganar a los débiles, pues yo me puedo hacer un traficante de drogas para ganar a los que trafican drogas. Así razonan. Me puedo hacer un borracho para ganar a los borrachos, me puedo hacer un católico para ganar a los católicos, y así sucesivamente siguen dándole la mala interpretación que les conviene. Y eso no es correcto. ¿A dónde va con esa interpretación errónea de las Escrituras? Todas las cosas a las que el apóstol Pablo se hizo para ganar a los demás que eran diferentes a él, no eran cosas que violaban los mandamientos del Señor. Ninguna cosa de las que hizo el apóstol Pablo o se adaptó a los demás estaban incorrectas, todo estaba bien. Pero hay cosas a las que sí nos podemos hacer. Por ejemplo, usted se puede hacer a la comida del sancocho canario. Si usted quiere ganarse a los canarios, Pablo quería ganarse a los judíos, pues medio que parecía un judío, o quería ganarse a los que estaban sin ley, medio que se parecía a uno que estaba sin ley, o se quería ganar a los débiles y él también se hacía débil, pero él sabía, él tenía las cosas bien claras lo que era, ¿verdad? Pero por eso digo que si nosotros queremos ganar almas para el Señor y queremos ganar a los canarios para el Señor, bueno, pues en cuestiones de comida, ¿qué más nos da comer el sancocho canario? O si usted está en Valencia y quiere ganarse a los valencianos para Cristo, pues ellos adoran la paella valenciana, pues oiga, coma paella valenciana y así se gana a los valencianos. Pero usted no se puede hacer una prostituta para ganar a las prostitutas, no se puede hacer un fornicario para ganar a los fornicarios, no se puede hacer un mundano o una mundana para ganar a los mundanos, no. Otro pasaje, el cuarto, otro pasaje que es usado para lo que no debe ser usado es Mateo 18, 18. De esto compartí el otro día algo también. Mateo capítulo 18, versículo 18. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Mateo 18, 18 dice así. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este pasaje de la Escritura muchas personas lo usan para atar y desatar demonios o para desatar personas que están a lo mejor metidos en el vicio de la droga o en el vicio del alcohol. Yo te desato en el nombre de Jesús. Pero la persona puede desatarse solo. La persona tiene libre albedrío, cada persona tiene que luchar por su propia vida. Si él mismo se dejó atar por el alcohol, por el tabaco, por el sexo, por lo que quiera que fuera, él puede desatarse. Claro que tiene que luchar, pero que luche él, que fue el que se metió en ese pozo profundo. Él puede salir. Pero por mucha voluntad que yo tenga, si él no quiere salir, aunque yo haga declaraciones y proclamaciones y te desato y te libero y todo eso no sirve para nada si la persona no pone de su parte, no pone de su voluntad. Si se estudia bien todo el capítulo 18 de Mateo, vemos claramente que el versículo 18 a lo único que se refiere es a integrar o incorporar a una persona en la iglesia y también en el reino de los cielos. O lo contrario, desatar sería soltarlo, echarlo de la iglesia, excomulgarlo. A eso es a lo que se refiere
ese pasaje concreto de la Escritura a la disciplina que se le aplica a las personas que están en la iglesia, a las personas que están en rebeldía y no reciben corrección en primera, ni en segunda, ni en tercera ocasión, pues entonces terminan siendo excomulgados de la iglesia, según dice Mateo capítulo 18 y versículo 18 y los versículos complementarios. Vemos, hermanos, los falsos profetas. Vemos los falsos profetas y en internet salen muchos los falsos profetas. Hay un falso profeta por allá que se llama, por los Estados Unidos, en Miami, que se llama Maldonado, Guillermo Maldonado, y él utiliza mucho esos términos de atar y desatar. Él está continuamente atando y desatando. Cuando vino el huracán en la zona de Estados Unidos, por la zona de Miami, o cuando vino la pandemia del COVID-19, Guillermo Maldonado sale por internet presumiendo, porque a él le gusta mucho presumir y hacer declaraciones ostentosas y de superfe, y diciendo: te ato, huracán, te ato, pandemia, yo te ato en el nombre de Jesús, quedas muerta, quedas anulada, quedas desintegrada. Y empieza con declaraciones pomposas allí a grito pelado, y después no sucede nada. La pandemia siguió adelante y ya hay más de 10 millones de personas infectadas alrededor del mundo entero y sigue creciendo la pandemia. O sea que las declaraciones de Guillermo Maldonado, eso es palabras huecas y palabras vacías, pero él no se queda corto a la hora de hacer declaraciones pomposas y de echarse sus faroles y de presumir de gran apóstol, de gran profeta de Dios, el hombre de la superfe. Pero lo peor de todo es que hay miles de personas que le siguen. Eso es lo que yo digo. ¿Y cómo toda esa gente? Pero es que esa gente no lee la Biblia. Tienen un falso profeta allí delante de sus narices y no son capaces de decirle: oiga, ¿pero qué está diciendo usted? ¿Cómo se le ocurre? Lo peor de todo es que hay miles de personas que lo siguen y lo aplauden. Los falsos profetas, si nosotros estudiamos bien la Biblia, veremos que los falsos profetas siempre tuvieron más seguidores que los verdaderos profetas de Dios. Si una docena de personas seguían a un profeta de Dios, la gran mayoría seguían a los falsos profetas. Y otro capítulo de la Biblia que suele ser mal interpretado, con este ya termino, que con frecuencia es mal interpretado por cristianos y por cristianas que suelen presumir también de que son muy espirituales porque hablan mucho en lenguas. El hablar en lenguas es de Dios, pero si usted presume de que habla en lenguas, ya tiene orgullo en su corazón. Si tiene un don o varios dones que Dios le haya dado, glorifique a Dios con ellos, pero no presuma, porque hay personas que presumen del hablar en lenguas. En 1 Corintios capítulo 14, ahí tenemos el capítulo que regula todo lo que es el hablar en lenguas. Yo, hermanos, les digo que yo creo en el hablar en lenguas y de hecho yo hablo en lenguas y adoro a Dios en lenguas con mucha frecuencia en mi casa, a solas. Mira lo que dice 1 Corintios 14, vamos ahí a ese capítulo y con esto ya vamos concluyendo. 1 Corintios capítulo 14, dice la palabra de Dios en el versículo 18 y 19 del capítulo 14 de 1 Corintios, dice así, 18 y 19, dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea que Pablo hablaba en lenguas y es bueno hablar en lenguas. Dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea que en su casa él hablaba en lenguas muchísimo, porque estaba a solas y Dios entiende todos los idiomas y a Dios no hay que ponerle un intérprete para cuando una persona está hablando en lenguas, no hay que ponerle un intérprete para que le explique a Dios, es que Dios lo sabe todo, pero los que no sabemos todo somos las personas, somos los hermanos, la gente, ¿verdad? Ustedes y yo, el único idioma que conocemos es el español y si alguien me habla en chino, en francés, en alemán o en cualquier otro idioma, no lo voy a entender, tiene que haber un intérprete. Lo mismo si habla en lengua extraña, tiene que haber un intérprete.
Porque una cosa es hablar en lenguas en privado y a solas, donde nadie te oye sino solamente Dios, y otra cosa es hablar en lenguas en la iglesia, en voz alta, para toda la iglesia. Para hablar en lenguas en voz alta y darle un mensaje a la iglesia en lenguas extrañas, debe haber un intérprete. Y si no lo hay, que la persona hable en lenguas para sí mismo y para Dios. Lo dice el versículo 27 de ese mismo capítulo. Dice, si alguno habla, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que si alguien va a hablar en lengua extraña, tiene que ser por turnos. Habla uno y se da la interpretación de ese mensaje. Habla el segundo y se interpreta lo que ha dicho ese segundo. Habla el tercero y se interpreta lo que ha dicho el tercero. Lo dice claro. Y si no hay intérprete, porque no hay ninguno en la iglesia que tenga el don de la interpretación, si no hay intérprete, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo, no para todos en voz alta, sino bajito para ti mismo y para Dios. Pero algunas personas que se convirtieron en iglesias donde todos hablan en lenguas extrañas y sin intérprete, y al mismo tiempo, porque eso lo hemos visto, he visto iglesias super ultra pentecostales que se creen que por montar allí un salpafuera, un alboroto impresionante, pues que por eso son más espirituales. Y empiezan a hablar todos en lengua y a brincar y a saltar y se arma allí un totus revolutus y claro, entra un par de inconversos y dice, esta gente están locos aquí dentro, ¿qué están haciendo? Entonces, algunas personas que se convirtieron en iglesias donde todos hablan en lengua extraña, sin intérprete y al mismo tiempo, lo cual es un desorden, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en el versículo 40 de ese mismo capítulo, dice, hágase todo decentemente y con orden, y con orden. Entonces, si muchas veces a esas personas que se han convertido en iglesias donde todos hablan en lenguas al mismo tiempo, son personas que no saben controlarse y no paran de hablar en lenguas en voz alta, a esos habría que leerles el versículo 32. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es decir, usted tiene que tener control sobre el espíritu que está en usted. Usted tiene que tener control sobre eso. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pero usted le lee el versículo 32 a una persona de estas que no entiende de lo que es el orden de la palabra de Dios, y lo primero que le dice, usted está apagando el espíritu de las lenguas. Usted está apagando el espíritu de las lenguas. No estoy apagando el espíritu de las lenguas. Estoy poniendo orden, estoy tratando de que usted regule sus lenguas y usted hable lenguas según el orden de la palabra de Dios. Pero ellos dicen, no, usted está tratando de apagar el espíritu y que nadie hable en lenguas. Digo, no es eso. Si alguien tiene lenguas, si hay un intérprete, muy bien, que diga el mensaje en lenguas y el intérprete que lo interprete. Y si no hay intérprete, pues calle en la iglesia y hable para sí, para Dios, como dice la palabra. Pero son personas que no se sujetan a orden de ninguna clase, al orden que revela la palabra de Dios. Pero, hermanos, qué bueno es para la salud espiritual ser un buen estudiante de la palabra de Dios. Ojalá que todos los hombres y mujeres que forman parte del pueblo de Dios digan, yo quiero estudiar la palabra de Dios. Si algo me han enseñado mal, yo voy a investigar, yo voy a ver qué es lo que me han enseñado mal y yo voy a encontrar la doctrina correcta para yo no estar equivocado, para yo no estar confundido. Amén.